humanos, con radiación y con electroshock y con otras burradas más grandes. Entre ellas, pues todas las sustancias. Ahí se empezó a generar lo que luego vendría con estas epidemias, porque se puede llamar así, de heroína, de cocaína, de pastillas. Todo ha sido con el propósito de mantener a la gente en paz, en una paz social, digamos. Y ahí, bueno, pues encontraremos la explicación para todos estos movimientos sociales. Saben que la gente tiene un deseo de libertad, entonces si quieres, toma 2 tazas, te voy a dar más de lo que quieres. Bueno, habíamos nombrado antes a la guerra del opio, llega a Vietnam, los años 60, llega la heroína a Estados Unidos, se promociona con determinadas películas y música, llega en los 70 de repente a España, a todos los países. A España, curiosamente, cuando cae Franco, una generación se engancha a la heroína, nos lo quitamos de en medio, son los más libertarios, la siguiente queremos que trabajen más y hacía falta otra droga, no una droga depresora, sino una droga activa, capitalista. Entonces, la hoja de coca, que es una sustancia utilizada ancestralmente por los indios de América del Sur, un procesado que ya se conocía por lo visto desde el siglo XIX, se convierte en bueno, pues un gran negocio que es la cocaína. ¿Quién ha montado ese negocio? Bueno, pues estos son datos que podéis encontrar en el libro El cártel del sapo, que me parece que está en Editorial Planeta, súper recomendable, y en el libro Los señores del narco, que es sobre el tema de México. Claro, los campesinos no sabían de cómo hacer la cocaína, aunque hoy día lo sabe muchísima gente en Colombia y en Bolivia y en Ecuador, porque es un gran negocio. A ellos les enseñan, a ellos les llegan ingenieros químicos que le dicen cómo tienen que procesarlo para generar esa pasta. Pero hace falta crear unas redes, y esas redes la crea la empresa Halliburton, de la cual era el máximo mandatario Dick Cheney en aquella época. Los aeropuertos de los narcos los crea Halliburton, pero como hace falta llevarlo a Estados Unidos, hace falta montar toda una red. Entonces, la interrelación entre la CIA y el narcotráfico es algo tan flagrante que ha habido exagentes de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos, que lo ha dicho. O sea, pues por ejemplo, Michael Rupert, Kiki Camarena, al cual mataron, Dois Tatun, Stitch, hay unas cuantas personas que han hablado y que han contado la verdad. Y es que cada vez que investigaban el tráfico de cualquier sustancia se encontraban con la CIA y aquí decían, hasta aquí. La persona que más ha hecho por descubrir esto, y yo le debo pues el haber entrado en este tema y me leí muchísimos artículos suyos hace ya bastantes años, se llama Michael Rupert, tiene una página que se llama fromthewilderness.com, y este fue exagente de la policía de Los Ángeles, luego se metió en la DEA, se echó una novia iraní que, bueno, acabó siendo una casi princesa, y un día pues llegó a Nueva Orleans y le encontró a la mujer pues llena de cocaína, no, de heroína, perdón. Entonces claro, se le quedó el alma a los pies. Pues había rifles, esto lo cuenta él, y bueno, y se quedó diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Y ahí es cuando se enteró de la historia. Al tío luego le empezaron a perseguir, le echaron de todos los trabajos que se puede uno imaginar, le persiguieron, entraron a la casa de su madre, bueno, lo típico. Y se ha convertido en uno de los grandes baluartes de esta información, hasta el punto que llegó a una comisión, la comisión Kerry, el que fue candidato al presidente de Estados Unidos, que investigó la trama del Irán-Contra, que seguramente a muchos os sonarán, aunque nunca nos lo explicaron como lo voy a explicar yo ahora, porque todo se quedó en agua de borrajas. Había un tal Oliver North por ahí, que me acuerdo cuando en los años 80, que luego se puso de moda el peinado de Oliver North y parecía que era, o sea, le colocaron como un ídolo. Y básicamente lo que ocurrió es que se descubrió que Estados Unidos, que en ese momento estaba en contra de Irán, porque había llegado Khomeini, estaba, bueno, intercambiando, estaba pasándole armas a cambio de heroína. Había un intercambio en el cual estaba involucrado la contra nicaragüense. Y luego la salvadoreña, Honduras, estaba toda esa época, los años 80, igual que la guerra de Vietnam,
En realidad fue una guerra por el opio, fue una reedición de la guerra del opio, ahora que lo pienso. Es que ha sido una continuación de la guerra del opio. Las guerras de América Latina han sido pretextos para crear redes de narcotráfico. Y ahora entraré en el tema de México porque me parece que es exactamente igual. Es que cuando analizas el tema del narco en un país, colocas el mismo esquema y va apareciendo Kosovo, Chechenia, todo se parece. Generas una guerra. Yo tengo mi simpatía por los homocistas, por los los de izquierdistas, los sandinistas. Pero, bueno, a ellos estuvieron apoyando a la Unión Soviética. El caso es que hay una guerra supuestamente política y a partir de ahí empieza a entrar la droga. La manejan los contras, esa droga ya llega desde Colombia. Desde el principio se generan dos bandos, porque siempre tiene que haber dos bandos para que se peleen y generar esa guerra que es tan necesaria para ellos. El cártel de Cali, de los hermanos Orejuela, si mal no recuerdo, estaba ligado con el Partido Republicano y el cártel de Medellín con el Partido Demócrata. Los hermanos, el Pablo Escobar, Carlos Leder, esos algunos y los hermanos Ochoa. La drogas, hubo una investigación en Estados Unidos y llegó a la conclusión de que había 4 aeropuertos por los cuales pasaba toda la droga, la mayor parte. Uno era en Arkansas, si mal no recuerdo, creo también que era en Nueva York, y luego estaba el aeropuerto de una pequeña ciudad, perdona, he dicho Arkansas, la ciudad era Mena, Arkansas, estamos hablando de los años 80. Por lo visto, el fiscal general de ese estado hizo algunas disposiciones para lavar el dinero de la droga, para que se pudiera, y eso es el concepto de lavado de la droga, lo tengo que aclarar más precisamente. Ese fiscal general de ese estado de Arkansas después fue presidente de ese estado y más tarde presidente de los Estados Unidos, y se llama Bill Clinton. Sí. Sí. Él llegó a donde está por esto. El señor Álvaro Uribe Vélez era la persona que dirigía el aeropuerto de Medellín, y Virginia Vallejo, que es una gran presentadora de televisión colombiana, fue amante de Pablo Escobar, tiene un libro en el cual lo explica, dice que Álvaro Uribe era amigo de Pablo Escobar, y eso explica cómo subió Álvaro Uribe al poder. El esquema se repite. El general Noriega se ha dicho que era un empleado de Carlos Leder, que era, como digo, del cártel de Medellín. ¿Qué ocurría? Que la droga iba a Panamá y de Panamá a esos aeropuertos. ¿Qué ocurre? Pues para que esa droga pase de un lado a otro tienes que controlar a los cargos políticos que están ahí. Entonces, ¿cómo se hace? Pues como tienen tanto dinero los propios capos, elevan a los políticos. Y eso es lo que está pasando en México, pura y llanamente. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió que puede servir para explicar lo que sucedió en España. Yo en aquel momento comprendí mucho. Yo estaba en Guatemala, estuve 3 meses en una aldea indígena, y después me fui a visitar un poco el país y me fui a un lugar que se llama Livingston, que es un lugar como de García Márquez, ¿no? Es un lugar de negros en medio de un país. ¿Tú has estado? Fantástico, ¿eh? Muy loco, muy loco. Guatemala es un país indígena y pues los indígenas son más retraídos, y luego llegas a Livingston, que es un lugar de garífonas, que son negros que se escaparon de las Islas Antillas, y es una locura, porque son divertidísimos, empieza encima hablando español. Entonces nada, lleva para 3 días, ya me habían dicho que ese lugar era muy, muy raro. Eso fue en el año 96. Entonces llegué allí y acaba de entrar el crack. Lo bueno de estar en un sitio, claro, que habla español, es que hablas con todo el mundo. Está como si estuvieras en Extremadura, pero los negros hablan español. Y nada, pues como soy, pues preguntando unos a otros me entero de la historia. Es que claro, aquel sitio no tiene nada, pero te atrapa, de verdad. Es un lugar, solo es una calle. Había muchísima violencia, te sacaban el machete por no menos de nada, te había sitios donde tenías que ir. Pero el tema es que me contaron que el año anterior, o sea, había no sé cuánta gente que se la había dicho, ¿sabes qué le pasa? No, está con el crack. Estamos hablando del año 96. Y digo, bueno, ¿y el crack? No sé, me parecía como... No lleva mucho tiempo el crack, ¿no? Digo, para que llegue a un lugar tan perdido, porque tienes que llegar en lancha a ese sitio, no tiene carretera. Y nada, me dicen, no, es que el año pasado, pues aterrizó una avioneta, tenía un aeropuerto que tendría 500 metros.
Y bueno, llevaba ahí unos días y ahí la gente pues decidió entrar a ver lo que había y de repente pues abrieron y había pues kilos y kilos de cocaína. Entonces, claro, los negros que no sabían lo que eran porque vivían en un sitio, o sea, es que muchos eran analfabetos, no sabían ni dónde estaba España ni nada, pues decía que veía a las señoras de 60 años llevándose calderos de aquello y durante una semana estuvieron, todo el mundo pues salía por la calle con gotas de sangre, porque claro, la gente no había visto eso nunca y metía la cabeza ahí y bueno, por lo visto fue, imagínate los negros con la cocaína, pues se estaba hablando de kilos y kilos. Y nada, pues claro, se engancharon. ¿Qué ocurrió? Que a la semana apareció otro avión y bajaron unos señores vestidos de traje con corbata, con fusiles y ametralladoras. Esto me lo contaron ahí, o sea, me lo creo, o sea, 100%. Y nada, pues la gente se quedó en casa, acojonada, porque de repente vinieron esos malos, malísimos, o sea, como de película. Y pues a partir de ahí, ese lugar se convirtió en un punto de aterrizaje y de tráfico de la cocaína. Esa gente no sabía nada de lo que iba la historia. Bueno, es que es una pequeña metáfora de lo que ocurrió en España. Es que no sé si me entendéis, pero es que gente... Guatemala es atrasado, por lo menos el tiempo que estuve allí, pero encima ese lugar era, no sé, como si te vas a las Urdes, pero en el Caribe. O sea, gente muy básica, muy simpática, pero no había oído hablar de nada. Pues ahí la gente se enganchó al crack. Y ahí ya lo tienes. Ahí, en ese microcosmos está contado todo. Llevas la droga, hacen dinero y ya generas la red. ¿Y eso qué conlleva? Pues todo lo que lleva detrás. O sea, viene la mafia, viene el mal. Y bueno, este Michael Rupert investigó a fondo todo este escándalo de Irán Contra, que como digo, pues era un tráfico de armas que se pagaba con droga, que iba desde Colombia a través de El Salvador, Honduras y Nicaragua, y bueno, a cambio se exportaban armas a Irán. La persona que estaba arriba de todo este tráfico se llama George Bush padre. Las tres operaciones se llaman Amadeus, Pegasus y Watchtower. Esos son documentos secretos de la CIA que han salido a la luz porque esta cuestión se investigó. Lo que pasa es que cuando la comisión Kerry empezó a llegar tan alto como a George Bush, pues se acabó el tema. Entonces, para mí, una de las razones por las cuales Reagan tuvo un intento de asesinato es que él debía saber lo que estaba haciendo George Bush padre, que como si no lo sabéis, pues lleva en la CIA desde el año 63, estuvo metido en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió en Bosnia, en la ex Yugoslavia? Pues otro tanto. Hay gente que dice que realmente la guerra de Yugoslavia fue una guerra para fragmentar ese país, que era un país pacífico, para poder encontrar una vía para la entrada de la heroína desde Afganistán. Desde que llegó la OTAN a Afganistán, desde el año 2001, se ha incrementado una barbaridad la producción de amapola en Afganistán. Y hay soldados norteamericanos que le han dicho a sus familias, lo que pasa es que sus familias no quieren ni escucharlos, que ellos están defendiendo los campos